Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí ya llegó el profesor Eduardo. ¿Cómo está? Hola, bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué Hoy bueno. día no está Jorge, no Ah, está claro, sí. Paula tampoco, la Sí, coordinadora. Así es que me encargaron a mí para que comencemos, no sé. ya. Ya falta un minuto, ¿no? Sí, queda un minutito Sí. de que se agreguen otros hermanos más y comenzamos. Fíjate que Jorge tuvo que hacer un viaje a Santiago, me parece. Sí, y también tenían una actividad en el colegio. Estaban celebrando el día de los abuelos. Ah, le tocaba a él, pues. Sí. Así que de hecho mis papás andan por allá también. Ah, mire. Sí. ¿Y el Claudio tampoco? ¿Ahí está Claudio o no está Claudio? Sí, Claudio está Claudio está. compartiendo. Sí, Súper, de veras, tiene razón. sí. Ahí. Me falta poquito para ir a acompañar a Jorge. No, sí, mira, andamos todos iguales. Es la segunda adolescencia. Sí. Comencemos, ¿le parece? Y así los demás se van Ya. integrando. Ya. No, pero si alguno de los que están conectados, sería igual súper bonito que algún voluntario pudiese hacer la oración. El otro día un hermano hizo una muy bonita invocando la asistencia del Espíritu Santo. Así algún hermano se anima de los que están conectados, quisiera compartir la oración y así comenzamos la clase de hoy. Yo, profesor. ¿Quién es yo? Georgina. Ya, Georgina. ¿Tú de dónde eres, Georgina? De Valle. Ah, muy bien. De la Inmaculada. Muy bien. Adelante, Georgina. Ya, vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración de Santo Tomás que dice: dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Con esta oración, para que hoy día nos ayude a entender la clase de hoy día. Y lo vamos a poner en presencia del Señor, invocándole con su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Está en silencio, profesor Eduardo. Está en silencio, profesor Eduardo. Disculpen, y era yo que estaba en silencio.
repito el dicho popular, va malando, dijo la mosca en el cacho el güey, porque tenemos que preparar el terreno a lo que estamos sembrando, que no es el nombre nuestro, sino que es el nombre de Dios. En el nombre de Dios hacemos todas las cosas, ¿no? No por una propia vanagloria, por todo lo que ustedes ya han ido conociendo y la experiencia que tienen, yo creo que logran descubrir que todo lo hacemos siempre en el nombre del Señor. Recordemos, la clase del lunes vimos un capítulo más del documento de la Constitución Dei Verbum, que es una parte de un documento completo, que es el documento del Concilio Vaticano II. Hay constituciones que ven y que se trabajó sobre la renovación en muchos sentidos, desde la comprensión de la Iglesia, desde el estudio bíblico, también de la misión que tenemos como iglesia, la liturgia, y así también otros documentos que están dentro del mismo documento gigante, ¿no? Que hay decreto, que hay documento, como decíamos recién, y es una riqueza inmensa que ya ha cumplido 60 años, pero como también decíamos el otro día, falta sumergirnos mucho más todavía, estamos como aún en pañales, y eso que van 60 años, porque el desafío lo tenemos todos los días, y lo tenemos que saber ver bien. Estos documentos de la iglesia siempre van a ser como el GPS, ¿no? Yo creo que ustedes cachan muy bien lo que es el GPS. Los celulares tienen un GPS. Uno cuando va a Santiago usa el GPS. Cuando uno busca una dirección, busca un GPS. Los celulares tienen GPS. Y los documentos de la iglesia son en sí mismos, por decirlo de una manera más clarita para comprender, es un GPS que nos va indicando por aquí va la iglesia, esto es lo que ha dicho la iglesia, y ahí encaminarnos como pueblo de Dios por esa vía que el Espíritu Santo suscitó dentro de la iglesia, que ha sido una cosa grandiosa, y como decíamos, aún está en pañales, aún estamos al debe, pero vamos avanzando, es como paso de procesión, ¿no? Recuerdo cuando tenía formación en el seminario decían paso de procesión, eran dos para adelante, uno para adelante y dos para atrás, es medio lento, pero vamos a llegar y vamos dentro de lo que vamos a hablar hoy día. Hay una de las diapositivas, nos va a hablar súper clarito de cómo tenemos que tener formación constante, los que tenemos una responsabilidad dentro de nuestras comunidades. No nos podemos quedar solamente con lo que aprendimos hace 20 o 15 o 2 años atrás, sino que es una responsabilidad de la autoformación para manejar lo que tenemos que anunciar, ¿ya? Entonces vimos una tarea, había un capítulo 5 de la Dei Verbum y había una tarea que me gustaría que ojalá fueran bien sintético y ojalá que alguien voluntario nos pudiera sintetizar, como nos decían a mí en los estudios, una síntesis de la síntesis de lo central, de lo medular que tenían los puntos 22, 24 y 26 del capítulo 6 de la Dei Verbum, que es lo que vamos a ver hoy entre todos. De los que están conectados, ¿alguien nos podría compartir lo que resumió, lo que vio que era lo más importante del punto 22 de la Dei Verbum, que es la tarea que quedó? Se quedaron dormidos. ¿O no la hicieron? Profe. Aquí hay uno que está despertando, don Eduardo. Ya, dale, José. Hola. Hola. Bueno, lo que promueve, digamos, la iglesia es que tengan acceso a la Sagrada Escritura, todos, ¿ya? Eso en el punto 22 es lo que se puede resumir, ¿ya? Después coloqué ahí que desde su inicio se ha adoptado la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la 70, ¿ya? Que es un resumen en relación al Antiguo Testamento. Y valora las otras traducciones como la Vulgata también, ¿ya? Además se esfuerza porque los fieles de diferentes partes tengan acceso a nuestra Sagrada Escritura. Eso es lo que puedo resumir. Muy bien.
¿Alguien nos podría compartir lo del punto 24? Y así como lo hizo José, lo hizo súper bien, breve y bien conciso, que pudo describir Yo, ahí quién es yo. La hola. Rosita, ¿lo puedes compartir tú el punto 24? ¿Qué te pareció a ti lo más importante de ese punto 24 de la Dei Verbum? Yo anoté acá, dice, la Sagrada Escritura es el fundamento principal de la teología y de Exacto. toda enseñanza cristiana. La palabra de Dios debe estar en el corazón de todo estudio, predicación y formación cristiana. Exactamente. Oye, tan naviloso usted, ¿ah? Aplicadito. Gracias, Rosita, que eso lo que dijiste tú es lo central. De ahí lo vamos a ampliar un poquito más, pero muy bien, Rosita. Nos faltaría el punto 26, si no me equivoco. ¿Algún hermano o hermana? Yo, don Eduardo, ¿Quién es yo? La Gladys. Gladys, sí. Él dice, la Iglesia recomienda a sus feligreses leer la Biblia con frecuencia, porque en ella Dios nos habla y la oración debe acompañar esta lectura para que se dé un verdadero diálogo con Dios. Muy bien. Súper bien. Se dan cuenta que, como yo creo que ustedes ya tienen a esta altura del curso, ya tienen el documento, se les compartió, quizá alguno ya lo imprimió, lo maneja digitalmente, y a la medida que uno va indagando, va profundizando en cada punto importante de la Dei Verbum, uno descubre una riqueza inmensa. Yo recién, a modo de introducción, decía, he dicho, el Concilio Vaticano II ha sido una renovación, ¿no? El Papa Juan XXIII, cuando invitó a este concilio en Roma a obispos, cardenales del mundo entero, por decir así, fue una primavera dentro de la iglesia. Es como abrimos ventanas, las puertas, para que se comía, quizás medio malo el ejemplo, pero es para que lo que estaba tan encerrado se pudiera renovar y se pudiera también actualizar, ¿ya? Si bien es cierto, la historia de la iglesia tiene tradición, tiene la liturgia, tiene la palabra, ¿no? Que son muy importantes, pero gracias a esta renovación de la palabra de Dios, y de manera muy especial de la Constitución Dei Verbum, que es palabra de Dios, tuvimos acceso. Por eso esto que ustedes puedan investigar le da un plus a lo que ustedes mismos están aprendiendo. Porque en el 22, como lo decía muy bien José, dice en que todos tengan acceso a la Sagrada Escritura. Que todos los cristianos, los católicos, tuviésemos acceso a la Sagrada Escritura y no una cosa que antes era como más enfocada como al estudio teológico, a los monasterios, seminarios, etcétera, etcétera, como bien sabemos. Nosotros como Iglesia Católica comenzamos muy tarde, entre comillas, el estudio bíblico. Los protestantes los ganan, también desde esa mirada, desde ese estudio bíblico, ¿no? Ellos nos ganan. Pero con Dei Verbum hay un acceso a la palabra de Dios. Ya no es algo solamente de algunos, sino que es de todo. Y recordemos, los que son un poquito más mayores, espero que aquí no sean muchos, que la Biblia, los documentos, la Biblia sobre todo era en latín. La liturgia era en latín, y era porque así lo regía también lo mandaba la iglesia, ¿no? No era una cosa, una herejía, sino que era así, ¿ya? Y como la Biblia, los documentos, los misales, los rituales, la misma Biblia, como decíamos recién, estaban en latín, quizás no había una cierta comprensión, no todo el mundo sabía latín, con la riqueza que tiene el latín, que cuando también uno lo investiga, lo estudia, hay una riqueza inmensa también ahí. Pero de que las Biblias pudiese tener acceso a todos nosotros, significó lo siguiente, en que las diócesis, los episcopados o las conferencias episcopales del mundo entero puedan también ver de una manera así también, y la iglesia entera sin duda, los países tuviéramos las Biblias en nuestro idioma, en la lengua vernácula que se dice. Y ahí todos hemos podido tener acceso a la palabra de Dios. Porque la lengua vernácula es muy importante.
ya, porque si no fuese así, seguiríamos con la Biblia en latín. Yo repito esto, es muy bueno el latín, es muy bueno la tradición de la iglesia, pero este documento, esta constitución de Verbum ha permitido que todos tengamos acceso, incluso a las personas que no tienen quizá ni estudios teológicos, ni filosóficos, ni eclesiológicos, que no tienen quizá una formación tan gigante como los que tienen los gigantes de estas cosas. Se acercó a la palabra de Dios y que en la Biblia tuviera acceso, o que tuviéramos nosotros acceso a la palabra en español, en el idioma nuestro, hemos tenido un acceso a la riqueza de la palabra, a la riqueza del anuncio, a la riqueza del misterio pascual, a la riqueza de lo que Dios también nos ha querido decir a todos nosotros, y no tan solo, como repito recién, no tan solo para algunos, sino que para todos, porque como decíamos recién, la Constitución, el documento del Concilio Vaticano II, todos, la definición de iglesia es que todos somos pueblo de Dios, ¿ya? Marcos, tienes levantada tu manito, a ver si, porque la clase de hoy es un poquito larga y yo voy a tener que tratar también de hacer bien. Ya, súper cortito en relación a lo que usted está mencionando. ¿Puedo hacer una mirada un poquito crítica al respecto de eso? Que previo al Concilio Vaticano II y previo a Dei Verbum, sí habían ediciones en español. No estaba prohibido ni nada de eso. Hay ediciones muy buenas, como por ejemplo la Biblia Straumbinger, que es escasa en estos momentos, o la Nácar Colunga, que eran ampliamente difundidas, o la Torre Samat. Estaban en ediciones y la gente tenía acceso a esas Biblias. La liturgia anterior a Dei Verbum igual era en latín, bien, pero el sacerdote, la explicación era en español y las lecturas bíblicas se hacían en español. No era que era todo latín y que había que hacer una eminencia para entender, porque la gente igual tenía entendimiento. En lo que sí estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, es que en nuestros hermanos evangélicos protestantes nos llevan ventaja, claro, pero puede ser, y vuelvo a hacer un análisis crítico, puede ser a la uniformidad del texto, porque desde Vaticano II se abrió demasiadas traducciones católicas en la cual la Iglesia no nos dice oficialmente usen esta o recomendamos esta, sino nos dice ya, si tiene imprimatur, perfecto, pero hay muchas versiones y como es el dicho, traductores traidores que traducen y traicionan. Entonces, la multiplicidad de textos traducidos hace que la misma se vuelve como difícil tratar de agarrar cuál es la postura oficial de la Iglesia en ese sentido. Obviamente se entiende que hay un magisterio y que un hilo conductor, pero hay versiones que distan totalmente unas de otras en lo que es traducción y mensaje entregado. Muy bien, gracias Marco. Bien, entonces lo que decíamos, esto es la riqueza que ha significado este documento, más que el documento, lo que el Espíritu Santo ha suscitado en la iglesia es que la palabra de Dios tenga acceso, todos tengamos acceso a la palabra de Dios, y yo repito, no solamente algunos, sino que cuando decimos todos, es todos, ¿ya? Claro. Entonces, avanzamos. Lo que está haciendo la ABP ahora, pues nosotros, digamos, la discusión que está haciendo, está Esto era impensado antes. impensado. Entonces, Impensado. a eso lo que digo yo. A lo mejor antes, digamos, estaban las Biblias, digamos, pero era restringido, pero Sí, el mensaje de hoy día es distinto, pues. exactamente. Bien, aquí como se nos proyecta en la diapositiva que está aquí, dice, ¿qué conocemos de la Constitución? Es un poco la que ya también como que el Padre Cristian nos va, él tiene como estas diapositivas que él las prepara, él las envió, y es lo que también nos va indicando, dice, estamos en el capítulo 6 de la Sagrada Escritura, en la vida de la Iglesia. ¿De qué forma Dios establece el diálogo con la humanidad? ¿Por qué es importante las traducciones bien cuidadas? ¿Cuál es el deber de los exégetas y teólogos? ¿Cuál es el recto, cuál es el uso recto, perdón, de los libros sagrados? Esas preguntas vamos a intentar, Marcos, dime. Avanzamos entonces. Perdón, se me había quedado la mano levantada, perdón. Ya. Avanzamos, Claudio, por favor.
Bien. Hoy día vamos a hablar, como ya estos hermanos se le agradece a los que han podido leer y han podido intervenir, sin duda es una riqueza para todos. Estamos en el capítulo 6, donde dice la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Hoy vamos a ver, por eso yo decía, es larga. Ojalá lo podamos ver todo, ojalá. O si no, después Padre Cristian repasará o reforzará lo que haya quedado un poco al debe. Porque vamos a ver el punto 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Aquí vimos hoy, gracias a la ayuda de los hermanos que pudieron intervenir, hablamos 22, 24 y 26. ¿Ah? Son largas estas diapositivas y yo creo que el Padre Cristian también ha sido súper práctico en construir este PowerPoint, porque después si se nos llega a escapar algo, si que no lo aclaramos bien, ustedes tienen acceso a esto, ¿ya? No hay que aquí solamente lo que queda, lo que dice el profesor porque a mí se me pueden escapar muchas cosas, sin duda, pero ustedes se quedan tranquilos porque este documento lo tienen ustedes y lo van a tener y van a poder rayar, subrayar, destacar y todo lo que significa que nos compete en el curso de hoy. ¿Ya? Profesor Lalo, Ya. buenas tardes, soy Mabel. Yo no pude imprimir la última clase que hizo usted el lunes y solamente me aparecía la tarea, pero no estaban las diapositivas. No, Que por ahí eso. quizá después el equipo ADP les puede dar referencia exacta de Ya. cómo enviaría el ¿Qué material pasó? ellos. Sí, ¿Ya? porque yo... Está en el ya, correo. Está en el correo. O está en el correo, PPT. nos dicen. ¿Ya? ya, perfecto, disculpe, No se profesor. preocupe, ahí Ya, estamos todos para ayudarnos unos con otros. ya. Ahí desde ADP Gracias, está en el Classroom. ya, ¿Ya? gracias. Gracias a ti por preguntar. Siempre cuando tiene una duda hay que preguntar. Y eso es bueno. Eso lo hace un buen alumno y el profe tiene que saber responder. ¿Ya? Avanzamos aquí. Lo que decíamos, lo que nos decía en la diapositiva anterior. Este capítulo 6 habla de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Voluntarios para leer, para interactuar, para participar. Y así, entre todos, construimos la clase de hoy. ¿Quién se anima a leer ese punto 21? Que ahí estamos. Yo se lo leo. Profe, hola, buenas profe. tardes. ¿Quién ¿Puedo habla? leer? Ya, Ingrid. Mónica. Estoy con Mónica acá. Mónica, Estamos las dale. dos juntas. No, Ingrid. Dice la Iglesia Venerada de la Sagrada Escritura. La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de la distribución de los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Sobre todo en la Sagrada Liturgia, siempre las ha considerado y considera justamente con la sagrada tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Muy bien. ¿Es Sigue nomás leyendo. ¿Hasta ahí? Sí. Igual sigue. Continúa el siguiente punto. Ok. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente para y presente de la vida espiritual.
Muy a propósito, se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Muy bien, Mónica. ¿Se dan cuenta que lo que nos leyó Mónica del punto 21 del capítulo 6 de la Dei Verbum, aquí coloca sin duda, y como lo dice el título principal, dice la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. La iglesia sin la palabra de Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué anunciaríamos? Nada, Nada. nada. ¿Ya? Porque se venera de tal manera, tiene una importancia tan relevante que se compara al mismo cuerpo del Señor, y que el motor principal de la palabra de Dios, de la iglesia, sin duda es el Espíritu Santo, pero también es la palabra de Dios. Si no, hubiésemos estado 20 siglos anunciando cualquier cosa, menos lo que hay que anunciar, que es el mensaje de salvación para el mundo entero. Anunciar el amor de Dios, la misericordia, el perdón, las parábolas, todo lo que ustedes conocen de la palabra de Dios, ¿ya? Estaríamos anunciándonos a nosotros mismos, y eso es lo más nefasto que nos puede pasar como iglesia, como catequista, como comunidad, o de manera personal. Yo si hablo, si yo preparo, si yo soy parte de una comunidad, lo que estoy anunciando es la palabra de Dios, no a mí mismo. Yo no necesito encandilar a los demás con lo que yo sé, sino lo que yo estoy anunciando es un gesto de humildad, de sencillez, hago presente el amor de Dios, y yo me voy a nutrir de la palabra de Dios, ¿ya? Porque la fuente, ¿cuál es la fuente nuestra? Es la palabra de Dios, ¿ya? No es un libro de receta, no es un oráculo que pasó no sé en qué siglo, no es aquí, no, sino que es la palabra de Dios, que es el núcleo, lo central de la vida de la iglesia, y ahí esa relación estrecha entre la iglesia y la palabra de Dios. Y como decía recién un hermano, una hermana que intervino, lo central de la vida de la iglesia es anunciar el evangelio. Eso es un trabajo pastoral, con lo que haces tú, lo que hago yo en mi comunidad, en mi parroquia, es evangelizar. Eso es lo central, es anunciar el amor de Dios, ¿ya? Y de repente, como somos humanos, somos personas, y con ello somos frágiles, somos débiles, muchas veces hemos pasado a llevar lo central, que es el anunciar el evangelio, ¿ya? Por eso un poco esta diapositiva yo lo sintetizo de esta manera, porque, como digo, y recién lo rectificaban los hermanos, esta diapositiva está en el Classroom, está en el correo, como decían recién, usted la va a tener más cama para leer, y lo que sea necesario repasar, se repasa, tiene el documento, tiene la Biblia, hay referencia, y la última referencia importante que hace aquí del punto 21, que es lo que está entre comillas al final, en la segunda o tercera línea, dice, como dice la palabra de Dios, dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién dice eso en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿En qué parte de la Biblia sale? Hay un personaje re importante que dice eso, que está entre comillas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Erika, San Pablo, no. la Erika levantó la manito. A ver, Erika. San Pablo. San Pablo, recién igual un San hermano Pablo. compartió. Muy bien. San Pablo Sí, es que no sé mucho de esta tecnología, entonces no te sabía que era preocupes. San Pablo. Estamos todos Sí, aprendiendo. San Pablo. No te preocupes. Sí, Muy bien. San Pablo. Gracias, Erika. Muy bien, gracias, Erika. Pablo tiene lo que anuncia con pasión y que incluso lo lleva incluso a la muerte, es anunciar a Cristo resucitado. Eso es lo que hace San Pablo. A un Cristo crucificado, resucitado, que nos envía su Espíritu, y que Él es testigo y que nosotros somos testigos, ¿ya? Para que lleguemos a comprender que lo principal, lo central, lo medular, lo nuclear de la iglesia y lo que han anunciado los profetas y los apóstoles es la palabra de Dios, es el testimonio. Y en ese testimonio debe ser coherente, como ha dicho
varias veces, desde que estamos juntos, seguramente igual varias veces ya se lo han escuchado al Padre Cristian. La palabra de Dios es la fuente. Yo me nutro en la palabra de Dios y de ahí lo que prepare para una liturgia, para una catequesis, para en una reunión de mi comunidad, tengo que yo basarme como fuente la palabra de Dios, ¿ya? No de tan solamente de lo que yo sé, sino que también la fuente principal y que no tiene error es la palabra de Dios, ¿ya? Ahí no nos vamos a equivocar nunca. Quizás yo me pueda equivocar en algo que yo diga. A lo mejor no tengo buena comprensión y no lo comprendí bien y lo expliqué mal. Pero la palabra de Dios no tiene error, ¿ya? ¿Avanzamos? Ya, ¿quién nos lee esa diapositiva? Yo, doña Yo, Escolar, ah, ya. ¿Quién va a leer? Ya. si la La lea que la lees. señora, si yo ya leí. Ya, rápido. No perdamos tiempo. La que recién habló antes de Gladys. Se muteó. Ya, Gladys, por favor. Del verbo 21, que significa y cómo se desarrolla. En este número, la Iglesia destaca la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de los fieles. La compara con el cuerpo de Cristo, enfatizando su valor y significado espiritual. La Iglesia subraya que la Escritura es el pan de vida, que nutre y sostiene la fe de los creyentes. Muy bien. La Iglesia exhorta a los pastores y a los fieles a tener un gran aprecio por la Sagrada Escritura y a utilizarla en su ministerio y en su vida diaria. Súper La bien. Iglesia destaca la importancia de la Escritura en la predicación, la catequesis y la vida cristiana. La Escritura debe ser la base de la predicación y la catequesis. Los pastores y los fieles deben tener un gran aprecio por la Escritura. La Escritura debe ser utilizada en el ministerio y en la vida diaria. La Iglesia venera la Sagrada Escritura como fuente de vida y alimento espiritual para los fieles y las considera fundamentales en la liturgia y en la vida cristiana. ¿Es fácil, parece? Puntos claves. Creo- Vamos, Gladys, que se puede. Ya, si se me parece, me parece un poquito. Oh, me volvió a salir. Ahí está. Ahí está. Dice, la Iglesia tiene una gran veneración por la Sagrada Escritura. La Escritura es comparada con el cuerpo de Cristo. La Escritura es fuente de vida y alimento espiritual para los fieles. La Iglesia destaca la importancia de la Escritura en la liturgia y en la vida cristiana. Muy bien, gracias, Gladys. Se dan cuenta que el punto 21, el Padre Guita colocó ahí los puntos claves de ese punto, y son los 4 puntos que están al final y que nos compartió y nos leyó Gladys. La Iglesia tiene una gran veneración por la Sagrada Escritura, y eso es así y debe ser así, ¿no? La Escritura es comparada con el cuerpo de Cristo. La Escritura es fuente de vida y alimento espiritual para los fieles. La Iglesia destaca la importancia de la Escritura en la liturgia y en la vida cristiana. Y lo que coloca el Padre Cristian un poco más adelante, más arriba, persona dice, la Escritura debe tener la base debe ser la base de la predicación y de la catequesis, es lo que hemos dicho. Incluso cuando estábamos en el taller en el diplomado de la Biblia, decíamos, lo central de la predicación es la palabra y la catequesis, no en que está... Yo no voy a hacer una autorreferencia mía en una catequesis, porque sería nefasto, porque estoy quitando protagonismo, y el que tiene que aparecer en la catequesis y en la predicación es Jesucristo y su palabra, no yo, ¿ya? Los pastores y los fieles deben tener un gran aprecio por la Escritura debe ser utilizada en el ministerio y en la vida diaria, obviamente de todos, no solamente de los que están consagrados, sino que todos tenemos que tener esa cosa fluida, cercana hacia la palabra de Dios. Porque, insisto, lo que estamos anunciando es a Jesucristo, que está resucitado, ¿no? No a nosotros mismos. Avanzamos, por favor, Claudio. Ya, ¿quién nos lee eso?
El punto 22. Ahora vamos al 22. Yo lo leo. Ya. Ya, Carmen. Yo, Ya. ya. Dice, se recomiendan las traducciones bien cuidadas. 22. Ya. Sí. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde su principio tomó como suya la Riquísima. antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamado de los 70 y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo lo que llama Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones, es que está tan re, chicas, aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo, incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. ¿Se dan cuenta? Gracias, Carmen. Carmen, ¿tú de dónde eres? Yo soy de en este momento estoy en Santiago. Ah, de veras. ¿Se dan cuenta Sí. como lo que gracias, Carmen, que se recomiendan las traducciones bien cuidadas? Es decir, aquí hablan de la Vulgata, aquí hablan de todos los textos antiguos, se habla también, incluso en la parte final que nos leyó súper bien, Carmen dice, y si estas traducciones, que está hablando de las traducciones que hablábamos recién cuando compartía Marco también su intervención, son oportunas y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo incluso con colaboración de los hermanos separados, ¿ya? Y como decíamos recién, los hermanos separados también han hecho, el mundo protestante, han hecho un estudio bíblico sumamente importante que los que hemos estudiado teología y filosofía, lo que sea, de la teología, cuando yo estudié en la universidad, habían grandes referentes, ¿ya? No sé, yo aquí nombro al cardenal Newman, que si bien era anglicano, ahora es doctor de la Iglesia, ¿ya? Se convierte al catolicismo y el aporte que él hace a la Iglesia, al estudio bíblico, es impresionante, ¿ya? Y muchos más. Y este trabajo colaborativo también es súper valioso, ¿ya? Hoy en día también se habla mucho del ecumenismo, que antiguamente tampoco se hablaba o no se conocía bien, el ecumenismo, siempre y cuando cuenten con la autoridad de la Iglesia, ¿ya? Para respetar el origen central de la palabra de Dios, ¿no? La veracidad de lo que se está diciendo, la autenticidad, y que no estamos cayendo en herejías, eso es así. No caer en herejía, en decir o enseñar cosas que no correspondan o que puedan estar violentando de cierta manera lo que dicen los textos originales de los libros antiguos de la Iglesia, ¿no? Y de ahí viene toda nuestra tradición y todo lo que tenemos hoy como libros sagrados. Gracias, Carmen. ¿Podemos avanzar, Claudio? ¿Qué significa el punto 22? ¿Quién nos puede leer eso? Yo le leo. Ya, adelante. ¿Qué significa y cómo se desarrolla? Dei Verbum 22. Es necesario que la Iglesia tenga un gran cuidado en procurar que se hagan traducciones bien cuidadas de los textos sagrados en las diversas lenguas, con la aprobación de la jerarquía eclesiástica. La Iglesia destaca la importancia de tener traducciones precisas y cuidadas de las Sagradas Escrituras en diferentes lenguas. La aprobación de la jerarquía eclesiástica es necesaria para garantizar la fidelidad y la precisión de las traducciones. Es lo que hablábamos recién, ¿se dan cuenta? Adelante con los puntos clave del punto 22.
Puntos claves. La Iglesia enfatiza la necesidad de traducciones cuidadas y precisas de la Sagrada Escritura. La aprobación de la jerarquía eclesiástica es requerida para las traducciones de la Escritura. La Iglesia busca garantizar la fidelidad y la precisión de las traducciones para que los fieles puedan acceder a la palabra de Dios de manera segura y confiable. Los expertos en ciencias bíblicas y las traducciones deben trabajar en la traducción y en la interpretación de la Escritura. Se dan cuenta que lo que, en cierta manera, hemos estudiado un poco todo esto que se está compartiendo aquí, tenemos una responsabilidad inmensa de enseñar lo que conviene enseñar, ¿no? Y los puntos clave que se colocan aquí en esta diapositiva, se enfatiza la necesidad de traducciones cuidadosas y precisas. ¿Para qué? Para ser fieles a lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿ya? No lo que, ejemplo, si a mí no se me ocurre hacer una nueva traducción bíblica y yo le pongo de mi cosecha, o le doy la interpretación que yo quiera, para que supuestamente, para que sea más cercana a la gente, la tienen que revisar. Yo tengo que compartirla, mostrarla a las autoridades jerárquicas, como dice ahí, para que vean la veracidad, ¿no? Y no vaya a ser un invento mío, dando interpretaciones que no corresponden y que yo pueda estar faltando a la verdad, pues, y no siendo fiel al anuncio original que tiene la palabra de Dios, ¿ya? Es decir, que no es una cosa que se improvisa, no es una cosa que a mí se me ocurre o que se me ocurra con un grupo de gente, sino que tiene que estar siempre bajo vigilancia, bajo custodia, bajo el estudio también de la iglesia, ¿ya? Y es verdad que hay muchas Biblias que están en español, hay muchas Biblias, incluso como decía muy bien en Marcos, anterior cuando intervino, pero todas esas traducciones que se han hecho, o que se llegan a hacer en el futuro, no sabemos quién, cuánto más, tiene que estar bajo esta vigilancia, bajo esta custodia de la jerarquía de la iglesia para guardar la fidelidad de la fe, del texto bíblico, de su originalidad y de lo que realmente se quiere anunciar. Es lo que, yo repito esto, es lo que nos puede pasar como catequista. Yo puedo leer una parábola X y yo le doy una interpretación personal, porque sea como súper choro de alguna manera hacerlo. Pero yo cuando estoy enseñando, cuando estoy evangelizando, cuando estoy en la catequesis, tengo que ser fiel a la enseñanza de la iglesia y no anunciar chorezas, ¿ya? Como para que se contextualice, para que sea más creíble, más cercano, no sé, y podemos estar ahí vulnerando o violentando un poco el origen del ejemplo de una parábola, como decíamos recién. Tenemos que ser súper fieles a eso. Lo que no quita que tengamos un diálogo abierto con las realidades que están moviendo hoy día, pero no podemos vulnerar ni violentar lo que dice la tradición, lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Sobre todo con todo lo que está pasando hoy día a nivel nacional, internacional, con todo lo que significa el relativismo de la fe, o el relativismo de muchas cosas que a veces nos han jugado en contra, ¿ya? Y por hacer cosas choras, vamos perdiendo la originalidad, ¿no? Avanzamos, por favor, Claudio. Ya, ¿quién lo lee esto? Que nos quedan 15 minutos, según yo. ¿Algún hermano o hermana que te haga ganas de leer? Es un poco más de lo que ya hemos dicho. Pero leo yo, don... Ya, Gladys, vamos. Ya. Son muy Traducciones chiquititas. y Mi versiones de teléfono la las Biblia. Claro, como cuando estamos con celular, la letra es muy chica. Ya. Yo también tengo Traducciones y celular versiones de la que Biblia. se sale. La Iglesia destaca la importancia de la traducción y la difusión de la Escritura en todos los idiomas y culturas. Así, las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 743 lenguas de forma completa y a más de 2.000 de forma parcial, y 3.526 trabajos en desarrollo, lo que convierte la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducidos de la historia. Algunas de ellas han sido trascendentales para el desarrollo de las lenguas y las culturas en que se vivieron. Mientras se propagaba, el cristianismo se tradujo a los dialectos orientales,
se cita versión simple de arameo, luego el latín vulgata y luego consecutivamente en los demás idiomas de Europa Occidental. Se muestra lo que, gracias Gladys, lo que muestra esta diapositiva es cómo también este proceso de traducción de los textos también va abarcando los periodos que hemos tenido como humanidad a través de la historia, obviamente, hasta los textos que tenemos hoy. Hay una continuidad, ¿ya? No hay una improvisación, sino que hay una continuidad hasta los textos más primitivos, hasta lo que tenemos hoy y todo lo que significó la traducción de los textos al latín, del griego al latín. Ahí vamos a ver, en breves momentos más vamos a ver esa parte que es bonita, pero todo es una continuidad, no hay nada que sea improvisado, y todo, cuando hablamos de continuidad vamos haciendo historia, la historia de la iglesia, la historia de los textos bíblicos, cómo se ha ido enriqueciendo también a través del tiempo, cómo el estudio bíblico ha ido enriqueciendo también una mejor comprensión de los mismos textos bíblicos, ¿no? Y cuando hablamos de las lenguas o idiomas de las culturas, es lo que yo decía recién, se traducen las Biblias a nivel universal en las lenguas vernáculas, para que la palabra de Dios tenga acceso a todos y todos podamos tener en nuestras casas, en nuestras comunidades, la palabra de Dios en nuestro idioma, porque yo no saco nada con ir a Dieguitas, a ver el Elqui, a leer un texto bíblico en francés, si nadie sabe francés. Así de sencillo. O que venga alguien de aquí en Ovalle y me lea un texto en alemán, por muy bacán que sea el alemán, sino que el texto de la lengua vernácula es porque están en nuestro propio idioma para tener una mejor acercamiento a la palabra de Dios y comprender el texto y el mensaje final, el sentido original también del texto, cuál es su misión, cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Yo puedo saber inglés, francés, genial. Un ejemplo, no que lo sepa, pero si yo estoy aquí, leo lo que para mí se hace más fácil la lectura, a no ser que tenga una fascinación por aprender otro idioma, eso es otra cosa, es cultura y súper bien. Pero aquí estamos hablando de la importancia de la traducción y las versiones que ha tenido la Biblia a través de la historia, con una fidelidad, con un acompañamiento, con un proceso, como iglesia, como pueblo de Dios, y cómo ha llegado hasta el día de hoy lo que tenemos, ¿ya? Como decía un hermano, una hermana, decía, con alto, con bajo, cuál es la original, cuál es la que tiene que ser, cuál es la que tenga aquí, aquí, allá. Es cierto, pueden haber quizás algunas nebulosas en ese sentido, pero tenemos que ver el contexto de más amplio, de cómo la iglesia a través de una línea de tiempo, el Espíritu Santo ha ido armando, construyendo lo que tenemos hoy, que la palabra de Dios es más accesible y más cercana a todo, sin lugar a duda, ¿ya? Avanzamos. Ya. La versión y la traducción de cristianas de la Biblia. Dice, la Vulgata de San Jerónimo aparece en el año 382, siendo es traducción de la Biblia hebrea y griega al latín. La pega de San Jerónimo fue inmensa, inmensa, porque traducir los textos que estaban en hebreo y en griego, él lo traduce en latín, obviamente no solo, hay gente que le ayudó, sin lugar a duda, ¿ya? Y llegar a ese estudio no fue que se demoró un mes, fue mucho tiempo, ¿ya? De estudio, de preparación, de oración, de lo que significó estar ahí en esto que ya se le encomendó a él, ¿ya? Por eso San Jerónimo, en los que estudiamos teología, los que hemos avanzado un poquito más, lo que es la Biblia, sabemos lo fundamental y lo clave que es San Jerónimo a la hora de hablar de la Biblia. El 30 de septiembre, San Jerónimo, es el día de la Biblia, el mes de la Biblia, y todo brota gracias a este hombre sabio que hace tantísimos siglos atrás, Dios le ayudó sin lugar a duda que pueda dejar esta obra que ha llegado hasta nosotros. Ya entre los siglos quinto y 15 aparecen, y ahí también hay, lo que decíamos recién, hay un proceso que es histórico, que hace referencia al proceso histórico que ha tenido la Biblia hasta lo que tenemos hoy, ¿ya?
Ahí está la versión en koiné, cuando este griego koiné es helénico de Grecia, se escriben estos textos en griego, son este griego koiné, popular, ¿ya? Está también la versión de la Biblia de la idioma siríaco, está la versión armenia, están las copias de los monasterios. Hay un proceso, hay un movimiento, y ese movimiento es el que se generó ya hace tantos siglos atrás y el que también continúa el día de hoy. Hoy los estudios bíblicos ahora es muy amplio. Tú puedes ir a estudiar Biblia a Roma, a España, a Colombia, a Estados Unidos, porque hay muy buenas universidades o centros de estudios teológicos bíblicos y también de teología bíblica pastoral, que es lo que, de esta comisión que arma estos talleres para nosotros, también es la animación bíblica y la pastoral, que es acompañar la animación bíblica en lo cotidiano, en nuestras pastorales, hacer un aterrizaje de la palabra de Dios. Yo siempre digo esto, la palabra de Dios la podemos aprender súper bien, todo, como alumnos aplicados, pero esto que queda aquí también tiene que decantar hacia el corazón, y esa es la mayor riqueza. Y este traslado de aquí para acá es lo que más cuesta, ¿ya? Se lo digo por experiencia, ¿ya? Es lo que más cuesta, porque yo puedo tener mucha intelectualidad, mucha capacidad de aprendizaje y espectacular. Pero si eso, yo no lo aterrizo, como decíamos en la clase el otro día, si yo no tengo amor, nada. Si no tengo amor, nada. Sería como una campana que resuena y ahí queda. Sino que lo que tiene que resonar cuando yo hablo es la palabra de Dios, que digan después, hoy la Mabel, la Gladys, la Angélica, la Erika, donde están, son ecos de la palabra de Dios. Sus vidas es un eco de la palabra de Dios, porque no se están anunciando ellas, sino que están anunciando el mensaje central que es Jesucristo. ¿Ya? ¿Se comprende, cierto? Avanzamos. Ahí está la Vulgata. Yo en esta no me voy a detener mucho, porque creo que también darle la tarea la próxima semana. Yo insisto, esto ustedes lo tienen. Él ya me ha hablado de lo que significa la Vulgata, la edición de la Vulgata del año 382. Lo hemos dicho recién lo que significa. Ahí está otra vez lo que dice San Jerónimo, el Papa Damaso, el que le da esta instrucción a Jerónimo de traducir los textos al latín, y se van construyendo lo que después nosotros con tanta piedad y devoción hemos recibido la palabra de Dios, ¿ya? Estos son más bien datos históricos. La Iglesia Católica la hizo oficial con el canon actual y ensamblada en el año 393. Es historia, y todo lo que es de la Iglesia Católica está ligado íntimamente con la historia de la humanidad. No se comprende de otra manera, ¿ya? Los libros que tienen la Biblia que tenemos hoy en día, que son... ¿cuántos libros tiene la Biblia? A ver si alguien se acuerda. 73. 73. 73. ¿Alguien sabe por ahí en qué concilio, hablando de historia, en qué concilio se escribió el canon definitivo de la Biblia católica? El concilio de Trento. Muy bien. Súper, ya, súper bien. Se dan cuenta que es parte de historia súper bien. Y tenemos que dialogar con la historia, porque la historia de la Iglesia se comprende desde la historia de la humanidad, está íntimamente unida, ¿ya? Avanzamos. Ahí tenemos lo mismo, son elementos que también se han ido construyendo. Permíteme a tomar mi Coca-Cola, estoy seco. Ahí se ve también, dice ya en el siglo XVI, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, identificándose como famosa Biblia del Oso. Luego Cipriano de Valera realizó la primera edición corregida de la Biblia en español. ¿Se dan cuenta? Sí, era evangélica, son Claro. evangélicos. Por eso decíamos, lo que decíamos recién, el mundo protestante también ha hecho un aporte importante, ¿ya?
Los ¿Avanzamos? hermanos separados. Sí. Los hermanos separados. Y ahí tenemos otros datos más que son netamente históricos para que comprendamos mejor detalle de lo que ha sido el significado, la significancia que ha tenido a través de la historia, lo que comprendemos y lo que tenemos hoy. Para nosotros es re fácil pescar el libro, la Biblia, pero detrás de ese libro que tenemos en nuestras casas o en nuestras comunidades hay mucha historia para llegar a lo que tenemos hoy, y que quizás lo podemos tomar así como a la ligera. Hay toda una historia detrás de la Biblia. Como se dice antiguamente, el dicho popular dice, ha pasado mucha agua bajo el puente para tener lo que tenemos hoy, la riqueza que tenemos hoy. Y eso es producto de la iglesia, de esta relación entre la iglesia, la palabra de Dios íntimamente ligada con la teología, con los estudios, con la pastoral, con la catequesis, con la fidelidad de la palabra de Dios, y todo lo que significa los desafíos hoy, como decíamos recién, en el contexto actual de no transar, ¿ya? Lo que hemos recibido en herencia, ¿ya? Podemos dialogar, es verdad, pero yo pienso así, en mí, como Eduardo Cuello, no transar, yo no, y lo dice la palabra de Dios, no tirar las pelas a los chanchos, ¿ya? Y no lo digo yo, lo dice el Evangelio, lo dice Mateo en el Sermón de la Montaña, ¿ya? Avanzamos, se nos pasó el tiempo, ¿ya? El punto 23, yo, por el tiempo, yo le dije, está un poquito más larga, ustedes lo léanlo en su casa, léanlo con calma. A los que no han podido bajar el documento que está en el Classroom o en el correo, bájenlo y lo van a poder leer, que al final también estos puntos del 22 al 26 están todas en conexión, que es para ver la importancia de la escritura en la vida de la iglesia. Ese es el énfasis, ¿ya? Avanzamos, Claudio, porque eso es la misma la significancia, están los puntos clave del punto 23. Dice, los católicos doctos, el punto clave, los católicos doctos tienen el deber de preparar ediciones de la Sagrada Escritura que sean útiles para la comprensión y la difusión de la palabra de Dios. Es lo que hemos hablado. Las ediciones deben incluir notas y comentarios católicos que ayuden a los lectores a entender correctamente la Escritura. Yo uso mucho la Biblia de Jerusalén porque estudio, porque soy profe y para mis clases la uso. Debajo de la Biblia de Jerusalén, del texto mayor, hay notas abajo. Las notas, esa nota ayuda mucho a entender el contexto vital de que se quiere escribir, lo que quiso narrar ahí el escritor sagrado. Por eso es importante. Son de estudio, ¿ya? No es la arrogancia de algunos que se le ocurrió, sino que también son estudios que se realizan, son exégesis que se hacen, y todas tienen que ser, obviamente, comentarios católicos, que no desvirtúen, y ser súper fiel a lo que vamos recibiendo, ¿ya? La iglesia busca promover la difusión de la palabra de Dios de manera segura y confiable. Y la iglesia tiene que velar por eso. Las conferencias episcopales tienen que velar por eso. Un obispo en su diócesis tiene que velar por eso. Nuestro arzobispo sabe estos talleres que está haciendo la ABP, y él está al tanto de lo que se hace en la ABP, aquí en la arquidiócesis, ¿no? Y él sabe quiénes son los profesores que están entregando esto, ¿no? No es que esto se haga así como no, que no lo sepa nadie, ¿no? Porque la autoridad jerárquica, como se decía recién, tiene que estar así informada de lo que se está haciendo, porque no corremos por colores propios, sino que somos iglesia y tenemos una jerarquía en función al servicio de la iglesia, que deben saber bien lo que estamos haciendo, lo que están recibiendo ustedes, lo que estoy recibiendo yo, ¿ya? Avanzamos. Yo te voy a pedir que avancemos. Ahí hablamos de la importancia de la teología, chiquillos, queridos alumnos, jóvenes todos. La teología se apoya como en cimientos perpetuos en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que en la Sagrada Escritura, y con ella se robustece firmemente y se rejuvenece de continuo. Se dan cuenta que la palabra de Dios también, sin la palabra de Dios no hay teología. Y si un teólogo hace teología sin la palabra de Dios, perdónenme, la palabra es un chanta, ¿ya? Así de clarito.
un teólogo hace teología desde la palabra de Dios. No puede hacer una teología sin tener la base fundamental, que es la Sagrada Escritura. ¿Ya? Es un punto lo que nos quiere aquí, nos dice Padre Cristian, que también lo tengamos claro, que lo vayamos aprendiendo de a poco. Sin la Sagrada Escritura no hay teología, o no hay teólogo sin la palabra de Dios. ¿Ya se dan cuenta? Porque la teología es el estudio de Dios. Teología significa estudio de Dios. Y si yo quiero ser teólogo, y yo no me robusteco con la palabra, no leo la palabra de Dios, no estudio la palabra de Dios, ¿qué teología estoy haciendo? Y quizás, como decíamos recién, lo estamos anunciando a nosotros mismos, ¿no? Para figurar. Y como muy bien lo dice, sí, o como también lo sé como San Juan, pues, tenemos que desaparecer nosotros, y el que tiene que aparecer es el Cordero, es Jesús, no nosotros, ¿ya? Sí, avanzamos a la diapositiva donde está la tarea, querido Claudio. Ay, tarea para la casa. Yo creo que con el Padre Cristian, cuando ustedes se reúnan la próxima semana, va a retocar el punto 24 y 26, ¿ya? Porque él es así, bien sistemático, ¿ya? Ahora, como yo repito esto, como la catequesis, la clase de hoy requirió más tiempo para ver estos puntos y son densos, ¿ya? Y ustedes están recibiendo algo en tiempo express, porque esto requiere de más tiempo, ¿ya? Para poder comprenderlo bien y no saltarnos nada. Pero aquí hay un esfuerzo que se hace inmenso desde la ABP, de lo que tratamos de aportar un granito de arena. Pero insisto, como usted tiene este documento, léanlo, y cuando el lunes ya se reencuentra con el Padre Cristian, usted le dicen, nos faltó el punto 24, o no, quizás algo no comprendimos del punto 26, pero repito de recién, del 22 al 26 tiene un solo hilo conductor, que es la importancia de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en la vida de la iglesia, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, evaluar el material doctrinal recibido y sintetizar el gran aporte de la Constitución Dogmática Dei Verbum, ¿ya? 2, recopilar de todas las clases. Haz hoy el vocabulario obtenido para formar nuestro pequeño vademecum doctrinal. Usted con el Padre Cristian fueron viendo palabras clave, yo creo. O quizás ustedes, si no les aparecen, hay conceptos que no entendamos, usted lo puede ir armando. Yo la otra vez, cuando estaba en el taller bíblico, le decía, si hay palabras que no comprendo, la anoto en mi cuaderno, y después voy investigando. Y como dice el Padre, aquí vamos a ir armando un pequeño vocabulario, ya, para comprender. Es más tecnicismo, son palabras técnicas, que sí es complejo a veces entenderla, pero si lo vamos armando, como en el cuaderno ordenadito, lo vamos a comprender después. Cuando dicen, ejemplo, vademecum, o no sé, o teología, o eclesiología, o qué es lo que es el libro de los 70, qué es lo que es la Vulgata, qué significa la lengua vernácula, Querigma. Querigma, ¿te acuerdas de todas esas palabras? Y esos vocabularios va enriqueciendo también nuestra comprensión, y vamos de a poco hablando con más fundamento, con más cimientos más sólidos, ¿ya? ¿Cuántas palabras serían? Más seguridad. Y claro, da seguridad con lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo voy a compartir. Yo aquí no me sale lo que coloca el Padre Cristian, no me sale cuántas palabras. Yo creo que ustedes vean ahí con la cantidad de palabras, ya puede que de aquí haya un doctor y va a tener 50 palabras, pero si una hermana o un hermano tiene 5, está bien, no pasa nada, ¿ya? No creo que el Padre Cristian revise el que le ponga una buena nota al que más palabras tiene, o menos nota al que menos palabras técnicas